voy disfrutando del sol en este espacio que es abierto en medio de un entorno urbano, ¿no? Em, Eso de los espacios, viste, como que se va creando ya con ciertas connotaciones, ¿no? Cuando uno repite, ¿sí? Estar siempre en un lugar o incluso objetos que pasan a tener eh, ciertos simbolismos o ya empiezan a tener una identidad el objeto con una persona, por ejemplo, este mate que es este mate y no otro, ¿no? De todas maneras, esos espacios en sí mismos eh, son vistos y concebidos de muy diferentes formas, pero por ahí son el mismo concepto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esto viene a cuento porque estaba leyendo este libro sobre el templo, mitos, dioses, misterios, de John Lufquist. Quizás no lo ves por el tema de la falta de luz que hace ahí contraluz. Pero digo, es interesante porque eh, acá te va contando el origen, ¿no? Primero habría que partir de la parte etimológica de la palabra, ¿no? Que tiene que ver con el contemplar. Eh, por eso no necesariamente se relaciona con esas grandes arquitecturas de las iglesias. El templo era un espacio de una visión, la claridad dentro de todo un entorno por ahí con mucha polución. Me acuerdo de los etruscos, que ellos para instalar los lugares para enterrar a sus muertos, por ejemplo, se fijaban en las aves, ¿no? Entonces recortaban así un encuadre en el cielo y decían que si había aves, ¿sí? Que volaban, ese era un lugar puro en cuanto a naturaleza, era un lugar no polucionado y ambiente propicio para ahí enterrar a los muertos y crear ahí sus cementerios, sus mausoleos, donde después iban a hacer los rituales. Bueno, eso era la experiencia, ¿sí? Mirar, contemplar. Ahora después ellos también tenían otro paso que era la evidencia. ¿Y qué hacían? A una de esas aves muertas que encontraban, la operaban, digamos, ¿no? Le hacían una autopsia y se fijaban en el hígado. ¿Sí? Si el hígado estaba puro, sano, eso era una corroboración también de que el lugar era propicio porque las aves estaban alimentadas sanamente. Fíjate vos, en la época de los etruscos. Y lo relacionaba también a esta anécdota de un lonco mapuche que había llegado hasta Cusco, que lo habían llevado los otros aborígenes, y claro, cuando ve la magnificencia del imperio, en realidad no le inmovilizó nada en cuanto a maravillarse, porque siempre, claro, lo relacionaba con algo sagrado, porque venía de la tierra. Y para él lo sagrado era la naturaleza misma, ¿no? La misma tierra, y no había necesidad de todos esos artificios, de crear esos monumentos y edificios magníficos, impresionantes. No, porque todo se resumía en una esencia. Es más, me acuerdo una excursión cuando fui en Neuquén, que fuimos a ver a un lonco, un cacique, y él nos llevó a lo que era el templo, lo que sería una iglesia, ¿no? Para nosotros. Y era un lugar al aire libre como esto, donde tuvimos que subir una montaña, llegamos a la cima y claro, no había nada, pero era un lugar especial. Primero que de ahí se veía todo 360 grados. Sonaba el viento. Era un lugar de contemplación. Era un lugar donde se podía escuchar el silencio, ¿sí? Cosa de que acá es muy difícil, una ciudad como Buenos Aires, ¿sí?
si te concentrás y cerrás los ojos y empezás a tratar de agudizar tu oído, nunca va a haber silencio absoluto, ¿no? En fin, entonces ese contemplar tenía que ver con el lugar de el augur, de ahí viene augurio, ¿no? El augur era como un vidente o ese chamán que sí, hacía adivinaciones, es decir, era el partícipe o el protagonista de los rituales, porque el templo era para eso, en realidad las celebraciones de misa, de algunas religiones, por ejemplo, son ceremonias que tienen que ver con un ritual. Es decir, el templo representa ese espacio para los rituales y una cosa es parte de la otra, genera un todo y de ahí la mística, ¿no? Me acuerdo de un autor que hablaba respecto de cuando se destruye el templo de Jerusalén, creo que era el año 70 después de Cristo. Él habla de que a partir de ahí esa religión empezó a ser un mapa sin territorio, así lo define, me pareció muy buena esa definición. Claro, porque ¿qué pasa? El territorio a partir de ahí empieza a ser el hombre, deja de ser un lugar externo a la persona y pasa a ser el hombre mismo. Y con esto yo pienso que también deja de ser un lugar fijo, por cuanto el hombre internamente, desde su psiquis, va mutando, va cambiando, va viviendo, ¿no? Transcurre. Entonces ese templo es un templo dinámico, digamos. Bueno, en fin, todas estas connotaciones que tienen que ver con el templo como símbolo, ¿sí? Donde realmente, bueno, este libro que te contaba, que es de editorial de las ediciones del Prado, ¿sí? Una colección de debates, viene con, a ver si lo pongo ahí, con mucha gráfica, pero también los textos son muy profundos. Digo, son cosas que sirven para cuando uno va a una ciudad o un país y al menos a mí me pasa lo primero que voy a saber edificios emblemáticos o lugares emblemáticos. Entre estos están las iglesias. Hay algo más concreto, por ejemplo este libro, Cómo leer iglesias, ¿sí? Que bueno, es más puntual, tiene menos vuelo poético, casi se me sale algo. Pero bueno, esto es otra cosa, esto es a otro nivel. Y vos fíjate, son dos maneras de leer, ¿no? Lo que te pongo, esto más pragmático, más concreto, y esto que es de alto vuelo. Por suerte existen siempre diferentes propuestas. Respecto de cómo leer iglesias y cosas muy concretas, como para uno ubicarse, puedes ver en la lista de reproducción, si estás en el canal de YouTube, que es Vigiano Ilustraciones, creo que es el tema 4, ¿sí? Que habla de modos de ver y ahí algo te cuento porque hice un relevamiento de fotografías que fui tomando de distintos lugares y ahí te hago algunos comentarios y parte de eso tiene que ver con cómo leer iglesias, ¿sí? Y como siempre te digo, si estás en Instagram, date una vuelta por el canal de YouTube EduArtPrint y si todavía no te suscribiste, hacelo y no te vas a perder ninguno de estos videos. Disfruten del sol y disfruten del domingo.